Vamos a hablar hoy de Sofía Tolstoy, la mujer de nuestro amigo Lev Tolstoy. Cuando se cuentan cosas acerca de los últimos años de la vida de don León Tolstoy, suele darse énfasis a su misticismo, a su ascetismo, a su estirpe de monje barbudo y a los trabajos ensayísticos tal vez bastante alejados de la calidad de sus novelas. Ciertamente. Alguna vez hemos hablado de esto. Ahora no me acuerdo cómo se llama un ensayo tolstoyano acerca del arte. Creo que se llama ¿Qué es el arte? O algo por el estilo, ¿no? Es un ensayo bastante obtuso, ¿no? Bastante cuadradón, exactamente. Sí, y sin embargo gracioso, porque ahí habla de Wagner y describe su música diciendo, mire, imagínense que alguien empieza a tocar un tema, una melodía. Un tema no en el sentido de la música comercial de hoy. Y después se arrepiente y empieza a tocar otro, pero se interrumpe y toca otro. Dice, bueno, esa es la música de Wagner. No, odió la música de Wagner, Tolstoy, ¿no? Pero tiene alguna gracia porque es una buena descripción. Tolstoy había llegado a cierta altura de su vida a ese estadio en el cual nadie objetaba nada de lo que dijera. Era un santo para tibios y troyanos. Y es difícil, ¿no? Porque... Bien, pero hay un asunto de su vida que suele omitirse, que lo perturbó mucho. Nos referimos a la relación que tuvo con Sofía Andreyevna, la mujer con quien se había casado en el año 1862. A Tolstoy le gustaba vivir en el campo, le gustaba. Hubo un momento de su vida en el que escribió poco y se dedicó a tareas rurales y a evangelizar con el mensaje de una iglesia más bien heterodoxa a las personas que encontraba por el camino. Predicaba para el hombre y la mujer una castidad completa, pero sin embargo a los 70 años, al volver de sus paseos a caballo, tenía relaciones sexuales con Sofía. Y después se paseaba todo el día por la casa con aire alegre. O sea que el hecho de que León preparara los caballos era para su esposa signo inequívoco de que en breve sería amada. Esto de los signos antes del amor, ¿sabe qué? Recuerda a un pasaje de este libro Vida y opiniones del caballero Tristan Shandy. Tristan Shandy. Y de Sterne, Lawrence Sterne. El caballero Tristan Shandy habla de su padre y dice que ya después de los 50 años se había impuesto como norma dar cuerda a un gran reloj a la noche de cada primer domingo de mes. Y casualmente esa era la noche en que acostumbraba también a tener trato amoroso con su mujer, la madre del caballero Tristan Shandy, ¿no? Y el caso es que esta pobre mujer, cada vez que oía al hombre dar cuerda al reloj, se preparaba para una velada amorosa, no siempre de buen talante, ¿no? Esa mecanización de los hechos en el matrimonio es espantosa. Bueno, en realidad se trata de unir dos cosas que no tienen una conexión causal. Ahí está, eso es. Se unen, y esto confunde a muchos pensadores, llamémosle así, que cuando ven dos cosas que ocurren en forma correlativa, en forma simultánea, las atan. Eso pasa mucho con el comentarista del fútbol. Le dan un efecto de causalidad a la primera. Claro. Y no tiene que ver. Lo mismo pasaba con el perro de Pavlov, el reflejo condicionado. El perro de Pavlov, recuerdan ustedes, cuando oía que su padre le daba cuerda al reloj. Bueno, no era así, pero algo le pasaba al perro de Pavlov. Maldita perra. O sea que cuando el amor estallaba, mi padre y mi madre, decía Tristan Shandy, pensaban que debía darse cuerda al reloj. Pero estamos hablando de Sofía Tolstoy, ¿no? Más allá de esos encuentros,
después de las salidas a caballo, León padeció unos celos de Sofía que fueron creciendo con los años y que se transformaron en locura. Sofía detestaba el campo y sus trabajos. Los momentos más felices de su vida conyugal fueron cuando Tolstoy escribía Guerra y Paz y Ana Karenina. Ella copiaba los borradores y se sentía unida a él por esa colaboración. Cuando Tolstoy dejaba de escribir novelas, se sentía traicionada y comenzó a dar muestras de alguna paranoia allá por el año 1881. A partir de ese año, las preocupaciones morales y sociales de Tolstoy pasaron a primer plano en su vida. Lo acompañaban lo que Sofía llamaban los tolstoyanos, ¿no? Eran discípulos que lo ayudaban en algunos emprendimientos sociales, y ahí estaba el preferido, el discípulo preferido de Tolstoy, que se llamaba Cherkov. Junto con Tolstoy fundaron una editorial que se encargaba de difundir a bajo precio obras de calidad. Sofía odiaba a Cherkov, no soportaba que pasara con Tolstoy tantas horas, y se produjeron escenas violentas. Para tranquilizarla, Tolstoy renunció legalmente a su fortuna en beneficio de Sofía y de sus hijos, pero, sin embargo, decidió ceder sus últimas obras al dominio público. Y ahí empezó la locura. Cuando Sofía se enteró de esta cesión, corrió a la estación para arrojarse bajo un tren. Por suerte lograron atajarla. En julio de 1895, Tolstoy terminó Amo y Servidor, y en lugar de dárselo a Sofía para la colección de sus obras completas, lo prometió a una revista que dirigía una mujer. Sofía sospechó que quería abandonarla por aquella señora, y entonces se precipitó a las calles, apenas vestida en pantuflas, desabrigada, para morirse congelada. Claro. Una forma de suicidio que solamente tiene sentido en Rusia, o en Alaska, o en el Canadá, en invierno, o en el estrecho de Bering. Bueno, Tolstoy corrió detrás, siguiendo aquel precepto conforme al cual al loco hay que correrlo para el lado donde dispara, y la alcanzaron. De nuevo, al día siguiente se marchó Sofía. Se hizo llevar en coche a la estación Kursk y le preguntó al cochero a qué hora pasaba el tren, que no paraba en la estación, el rápido, bien, claro, para poder matarse mejor. El conductor entonces la llevó a la policía. Ajá. Mirá vos. Y Tolstoy la rescató. Dicen que Tolstoy nunca tuvo la intención de abandonarla. Una vez, un discípulo que cegaba a su lado, es decir, que lo acompañaba en las tareas del campo, le sugirió una separación. Y Tolstoy se indignó tanto que lo amenazó con su guadaña, con la guadaña que usaba para la ciega, con la hoz, o con la hoz, ya que no con el martillo, y le ordenó que jamás volviera a hablar sobre eso. En 1908, el discípulo Cherkov, ya mencionado, volvió a acercarse a Tolstoy y Sofía perdió la cabeza completamente. Creyó que aquel muchacho era un intrigante, con un ascendiente tal sobre el maestro que podía perjudicar los intereses de la familia. Suponía que Cherkov quería los manuscritos de Tolstoy para su usufructo. Temía también que su marido se diera sus derechos a aquel tipo, ¿no? Y bueno, imagínate, todas las noches le reprochaba las visitas de Cherkov. Igual León se reunía con el discípulo, ¿no? Un día después de una de estas reuniones, Tolstoy encontró a Sofía en cuatro patas, detrás de un armario, pasándose alrededor de la boca una ampolla, supuestamente con un veneno, no sé qué. Finalmente consiguieron arrebatársela. Unos días más tarde, Tolstoy y su hija, que se llamaba Sacha, no como dice aquí, y Cherkov, se encerraron en una habitación para hablar. Y entonces Sofía, descalza, para no hacer ruido, espió por la cerradura y pensó que estaban conjurando contra ella y empezó a los gritos. ¡Ay, ay, ay!
una conspiración, una conspiración. Pensó también que León Tolstoy tenía una relación amorosa con Cherkov y se lo contó a cada persona que se cruzó con él. ¿Sabe una cosa? Etc. En una oportunidad, enterada de que los dos hombres daban paseos por un pinar, los siguió a escondidas y acá dice que los hizo espiar por unos niños de la aldea, un énfasis innecesario. Hurgaba Sofía en los papeles de Tolstoy en busca de pruebas de su homosexualidad y recorría la casa con un revólver en la cintura. Y Tolstoy se hartó, naturalmente, ¿no? Mucho después que nosotros. Sí, sí, sí. Y la abandonó y le dejó una carta en donde no se indicaba el destino de Tolstoy, no decía dónde iba. No, bien. Me voy. Chao. Y ella entonces escribió en su diario, hemos dicho que los esposos, alguna vez aquí, que los esposos Tolstoy tenían un doble juego de diarios. Cada uno de ellos tenía 2 diarios, uno para uso particular y otro para que lo leyera su pareja, ¿no? Los dos tenían ese sistema y los dos creían que el otro lo ignoraban y efectivamente lo ignoraban. Ella escribió en su diario, aunque no sé si en el verdadero o el que tenía destinado a la lectura de Tolstoy, ¿no? Escribió, ayer León ha huido de improviso, horror. Sigue escribiendo. Enseguida corrí en mi desesperación a arrojarme a un estanque vecino. Punto. Evidentemente no pude. Es buenísimo. Buenísimo. Debía ser para que lo leyera todo. Sí. Uno no se hace esos chistes. Así mismo, pero no, jamás. O sí, si uno Siempre está más loco es que un ella, fantoche, claro, ¿no? claro. Bueno, el caso es que Tolstoy se había ido con un amigo, el doctor Malkovsky. Parece que tomaron un tren y se detuvieron en el monasterio de Optina. Ahí pensaba alquilar una casa cerca del monasterio. Pero su hija Sacha llegó hasta allí y le aconsejó que se fuera más lejos, porque Sofía lo estaba buscando y andaba cerca. Entonces tomaron otro tren, esta vez acompañados por Sacha. Y ya sabemos el final, ¿no? Tolstoy murió durante aquella ida en el movimiento de su separación. Tuvo un ataque al corazón, lo atendieron en la casa del jefe de la estación José Cepá, Sí, no es lo mejor. también llamada Astápovo, y se murió. Se murió. Sofía, enterada, fue hasta allí, pero no la dejaron entrar. Ella sobrevivió 9 años a su marido, murió en 1919. Dicen que su locura se había apaciguado, y esta es la historia de los últimos tiempos conyugales de León Tolstoy y Sofía Andreyevna. ¿A quién quiere dedicar esto? Estaba pensando, Alejandro, qué picardía la preocupación de Sofía Andreyevna. Fíjese, estaba pensando en otra figura relativamente cercana en el tiempo, que es el gran Verlaine, cuya esposa veía que él se iba con un joven poeta por allí sin sospechar nada y efectivamente eran amantes, tenía relaciones homosexuales con quien podía, el muchacho Verlaine. O bien, imagine esta historia, uno es genial, supongamos, como Tolstoy, o aún más todavía como Eliot, que además de ser genial era consciente de su propia genialidad. Y va a la casa de Virginia Woolf y su esposa la saluda y se mete abajo de la cama. Digo, hay algo que es injusto para con estos creadores, tener una esposa más loca que una cabra y además tolerarla y soportarla amorosamente. Quizás estaba pensando en otros tipos, Cesare Pavese se termina pegando un tiro, Picasso era un hombre que jamás hubiera limitado una cosa del matrimonio. Pero en realidad el problema es esta cuestión de suponer que una persona que está al lado de un hombre de letras, por ejemplo, crea que hay cosas, hay preocupaciones mayores que la producción de literatura, sobre todo cuando el tipo ya es Lev Tolstoy. Y que entonces estuviese preocupada por si él la engañaba con la mina con la que sacaba la revista. Tolstoy seguramente hacía mucho rato que no pensaba en ninguna otra cosa, que ya ni siquiera su literatura, sino lo que hay un paso más allá de la literatura de un genio, que vaya uno a saber Y qué bueno, cosa pero si es. le regalo estar casada con un tipo de ese. Y pero entonces lo hubieras pensado Tolstoy antes. no estaba tampoco, no las tenía todas consigo. Sofía en Andreyevna. sus últimos años. Claro, pero el problema es supongo que para esos tipos hacen falta mujeres sacrificiales, porque más tarde o más temprano esa mujer o va a terminar
poniéndose debajo de las ruedas de un tren, o bien, a la hora de cualquier diálogo en serio que no tenga que ver con los libros, va a descubrir que su amado esposo siempre la va a dejar en la vía. En la vía murió Tolstoy y en la vía se llama esta canción que vamos a escuchar en la voz de Edmundo Rivero.